Son las 17 de la mañana en Canarias y vamos con nuestra sección de podcast y vamos a saludar al escritor Jesús Barranco porque vamos a hablar del podcast ¿Y tú de quién eres?, originario del Hierro. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días y feliz año. Igualmente. Bueno, saludamos a Jesús Barranco y le mandamos un saludo a Elisa González, que no ha podido estar con nosotros, queremos que estuviesen ambos. Así que, bueno, también un saludo para ella. Vamos a hablar del podcast y tú de quién eres, Jesús. La primera pregunta es, ¿qué le llevó a crear ¿Y tú de quién eres? Esa es la buena, además, ¿no? Es la esencial en el podcast. Voy a serles muy honesto. Nos surgió una inquietud a varios compañeros, entre los que se encuentran Elisa, que es la copresentadora del podcast, y la guionista, y a Víctor, que es el productor, porque nos encontrábamos a veces con que entre parte de la población joven de la isla, sobre todo, había gente que parecía que tenía una percepción de que el hecho de nacer o vivir en el Hierro representaba un hándicap, representaba un limitante a la hora de qué se podía hacer, de qué se podía llegar a hacer, que bueno, pues que vinculaba mucho el desarrollo profesional y personal a ámbitos pues como el de la administración, el sector agrario o el turismo, que son muy importantes en la isla y que son esenciales, pero que no son los únicos que se pueden desarrollar. Y coincidía que nosotros además conocíamos a un buen puñado de pruebas vivientes de lo contrario, de gente que, habiendo nacido en el Hierro, estaban haciendo cosas que nos parecían extraordinarias o muy interesantes, tanto dentro como fuera de la isla, e incluso a otra gente que, no habiendo nacido en el Hierro, había elegido el Hierro para vivir y desde allí hacer también cosas que nos parecían increíblemente interesantes. Entonces hicimos un listadito y se nos ocurrió comenzar a entrevistar a esas personas que nos parecían singulares y que nos parecían ejemplos de cómo desde el Hierro se podía hacer pues prácticamente todo aquello que uno se planteara. Es un territorio que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísimas cosas maravillosas, que como cualquier sitio tiene también sus condicionantes, lógicamente, pero nosotros somos firmes defensores de que tiene muchísimo más positivo que negativo, y yo creo que la lista de invitados del podcast es una prueba viviente de ello. Y justamente nació para contar las historias de esas personas del Hierro, justamente esas que pueden ser un ejemplo para otras personas o pueden despertarle ese interés a otras personas para pasar a ser proactivos, ¿no? Sí, eso fue uno de los elementos fundamentales. Para nosotros son historias inspiradoras de gente que ya digo, tanto en la isla como desde la isla y fuera de la isla, habiendo nacido allí y habiéndose criado en el Hierro, están haciendo actividades, pues bueno, pues desde ganar campeonatos del mundo de un videojuego, a ser jugadores profesionales de baloncesto, a investigar la lucha contra el cáncer a partir de proteínas vegetales, a tener restaurantes con estrellas Michelin. Todas esas historias nos parecían un recordatorio permanente de que tenemos la posibilidad en y desde el Hierro de elegir el camino que queremos recorrer. Nos parecía que era no solo interesante y entretenido conocer con más detalle esas historias, sino que además podía llegar a resultar incluso inspirador para algunas personas. La verdad que sí. Y en este caso, ¿cuál ha sido el impacto que han notado ustedes en la población herreña en cuanto al podcast? ¿Qué impacto les está teniendo? A nivel insular muy alto, para nuestra sorpresa, porque debo también reconocer que cuando lanzamos este podcast, que en principio, bueno, como sabes, es un video podcast, lo tenemos también en YouTube, porque teníamos los medios para grabar de forma casual y decidimos darle un soporte gráfico a lo que era la grabación del podcast, que en inicio estaba pensado fundamentalmente pues para las plataformas de audio, y que sin embargo está teniendo un éxito casi mayor en las plataformas de vídeo que en las de audio, pero claro, no sabíamos hasta dónde iba a llegar o qué recorrido iba a tener o qué impacto iba a tener en la gente, ¿no? Son muchos los proyectos, como ustedes sabrán perfectamente, que se inician con muy buenas intenciones, pero bueno, que luego no acaban de resonar con el público. Para nosotros era ilusionante hacerlo independientemente del eco que tuviera. Creíamos que era algo que era bonito y que nos apetecía hacer, pero dentro de ahí la verdad es que ha tenido muchísimo impacto. Yo soy de Tenerife, llevo 20 años allí en el Hierro. Yo soy el de fuera de los tres, aunque ya después de 20 años soy de reino de adopción prácticamente. Y
a pesar de ello, ahora hay más gente que me conoce por el podcast que por el resto de mi vida en la isla, ¿no? Y la gente nos saluda en el barco, incluso cuando nos vamos a Tenerife y nos comenta el último capítulo. Y hemos apreciado que, bueno, que las historias han tenido calado, que a la gente le ha gustado conocer esos perfiles y seguramente a medio largo plazo se apreciará incluso más el efecto que han ido teniendo estas 2 primeras temporadas del programa. Uh-huh. Qué bueno, la verdad que nos alegramos de ello. ¿Y qué significa o qué es lo que sugiere el ¿y tú de quién eres? Bueno, en el Hierro ya saben que el Hierro es chiquitito. Antes se conocían todos, ahora ya nos vamos conociendo menos, ¿no? Uh-huh. Pero siempre ha surgido esa vinculación inmediata a la hora de identificar a las personas, más allá que de la dedicación profesional, del ámbito personal, académico. La cuestión fundamental era, bueno, ¿y tu familia cuál es? ¿Tú de quién eres? ¿A quién corresponde? Déjame ubicarte mentalmente en esos mapas mentales que todo el mundo en el Hierro tenía de la gente en función del pueblo, del barrio, de la familia. Y era un elemento muy identificativo a la hora de vincular ese carácter tan herreño de los invitados que teníamos con luego las profesiones tan particulares que estaban desarrollando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, era un enganche muy divertido para nosotros y además muy funcional, porque en muchos casos la mayor parte de las personas, en algunos casos no son tan conocidas para el resto de la gente de la isla, y sin embargo, en cuanto desarrollas el párrafo de tú de quién eres y te cuentan que es hijo de fulanita en Las Puntas o de menganito en el Pinar, todos los espectadores ya de repente se posicionan rápidamente. Ya se unen cabos, ¿no? Se unen cabos enseguida, ¿no? Sí. Siempre sabes, tú mentalmente sabes que se está escuchando un silencioso al otro lado de la pantalla, y ahí a la gente entonces está diciendo, venga, vamos a ver qué me cuenta esta muchacha. Está bien. Y una cuestión, Jesús, ¿cómo eligen los invitados? ¿Cómo hacen esa selección? ¿Cómo van buscando, investigando para ver qué historia va a ser contada en el próximo podcast? Eso, a ritmo de café y quesadilla nos reunimos de cuando en cuando. Sí. Hombre, esto tiene que proporcionar también felicidad a aquellos que lo desarrollan. Es importante que en este tipo de iniciativas haya siempre impulso también de los organizadores. No, pero sí nos juntamos y vamos a veces comentando personas, a veces se nos ocurren invitados que no habíamos valorado antes, a veces nos llegan recomendaciones. Eso empezó a pasar muy prontito. Además, al poco de haber lanzado un par de programas, en cuanto la gente entendió la línea por la que iba, nos vienen por la calle y nos dicen, mira, no sé si sabes que el hijo de fulanito está en Noruega haciendo esto, mira, no sé si sabes. O sea, se ha generado una cierta suave inquietud también por identificar por parte de los oyentes y los espectadores a perfiles que encajan, y eso está poniendo también un poco al descubierto pues gente que también está haciendo otras cosas singulares que no teníamos en nuestro radar, lo cual yo creo que es maravilloso, porque amplía el horizonte del programa y porque demuestra que el impulso que dio origen al programa tiene aún más fundamento de lo que nosotros habíamos calculado, porque existen aún más perfiles con esa línea, ¿no? Pero entre las identificaciones propias y las recomendaciones externas vamos elaborando una lista dinámica, porque además, como las entrevistas sabrás son presenciales, las hacemos allí en el estudio para darle el soporte de vídeo, que para nosotros es bonito también, porque queremos que genere un archivo audiovisual de esas personas y de sus carreras. Dependemos muchas veces de poder cazar a nuestros invitados en la isla o poder coincidir con ellos en algún lugar para poder hacer las entrevistas. Entonces, bueno, la lista es amplia, pero se va variando en función de la disponibilidad para poder entrevistar a los invitados en el Hierro. Me imagino que a medida que va creciendo la popularidad del podcast, más fácil será tener a los invitados in situ, ¿no? Sí, a veces, de hecho, el problema que ha surgido es que nos encontramos en ocasiones con más invitados de los que podemos gestionar, pero como Murphy también trabaja en el mundo de los podcasts, después también te cuentas con que tienes una amplia disponibilidad, sí, y nadie, curiosamente, todo el mundo que iba a estar en esas vacaciones en el Hierro, alguien perdió un vuelo, el otro tiene un familiar enfermo y de repente te encuentras maniobrando de última hora, porque hay 4 o 5 personas con las que contabas que no están disponibles, ¿no? De todas formas, bueno, como el podcast lo tomamos en ese sentido también como una actividad de forma pausada y tranquila, pues se gestiona sin mayor problema, porque todas esas historias que estamos contando son
son dignas de relatar, y normalmente cambiar una por otra no representa más que una ligera alteración en el orden y no tiene más trama. ¿Cuándo fue cuando surgió el podcast y tú quién eres? ¿En qué fecha? ¿Cuántas temporadas llevan ya? Bueno, llevamos 2 temporadas. Madre mía, estamos hablando, yo creo que fue 2023 cuando empezamos. Sí, empezamos con una temporada más cortita, con pocos programas, y acabamos justo antes del verano del 2023. Después hemos hecho una temporada larga que enganchó 2023 con el 24, que bueno, pues se ha ido alargando porque en ocasiones tenemos, bueno, ahora mismo Elisa la tenemos malita, son problemas de salud los que no le permiten estar hoy en el programa, pero bueno, esas cosas pasan a veces, ¿no? Que de repente pues pilla una gripe fuerte en el Hierro y nos deja tocados a los correspondientes, o hay algún problema con alguna cuestión similar, y bueno, encajamos con los descansos que hacemos a lo largo de la temporada también, porque aprovechamos determinadas festividades precisamente para entrevistar a varios invitados, etcétera. Hemos acabado ahora mismo la segunda temporada, además con una entrevista bastante particular y con la que teníamos mucha ilusión, porque es un perfil como el de don Juan Carmelo, que es economista del municipio de Frontera, fue maestro, es una de las grandes mentes y grandes repositorios de sabiduría de la isla del Hierro, que también ha tenido una vida y una historia muy singular, y que es una persona grandísimo conocedor de la historia de la Bajada de la Virgen. Entonces acabamos la segunda temporada con su entrevista, ahora justo en vísperas de este año 2025, que tenemos bajada en la Isla del Hierro, que ya sabe que es el evento por excelencia y que ahora todo orbita alrededor de la fiesta. Entonces hemos cerrado justo esa segunda temporada que nos ha llevado estos 2 años, y estamos tomándonos ahora el inicio de un pequeño descanso para reorganizarnos de cara a la próxima. Estupendo. Bueno, una de las cuestiones sería preguntarnos si todas estas historias personales, todas estas historias que se cuentan de los habitantes, bueno, pues reflejan quizá una identidad cultural que estaba oculta en el Hierro y ustedes la están sacando en flote. No me gusta atreverme a plantear que estuviera oculta, porque a veces parece que, bueno, a veces somos nosotros los que la descubrimos y resulta que la gente la conocía, pero yo sí que creo que, como usted plantea, hay a lo mejor determinados ámbitos o sectores o algunas historias concretas que son desconocidas, y algún alcance y cierta capacidad para radiar a distintos ámbitos profesionales y académicos de la gente de la Isla del Hierro, que siempre ha desarrollado una gran adaptabilidad a distintos escenarios, que a lo mejor no se conocía o no se calibraba el calado que tenía, y a mí me gustaría pensar que el podcast está ayudando a dar visibilidad a ese alcance que está teniendo en muchos casos la ambición y el impulso y la ilusión y el cariño y la voluntad profesional y personal de muchas de las personas que entrevistamos. Es que están revolucionando un poco la situación en la Isla del Hierro, porque es verdad que muchas veces los canarios pues tenemos esas miras de, bueno, es que fuera del ámbito que yo conozco, pues la realidad es muy diferente, no podemos hacerlo, y ustedes están revolucionando eso. Están removiendo el tema. Hombre, cuidado, que aunque estemos en el Hierro, estamos donde podemos estar, que podemos llegar a todos lados. Y desde aquí se pueden hacer muchas cosas. Eso es revolucionar, Jesús. Es un poco la idea. Yo creo que siempre hay que huir de la soberbia, pero que eso no impide que debamos evitar infravalorarnos, que es algo que nos ha pasado en Canarias muchísimas veces. Tenemos cierta vulnerabilidad, además ciertos movimientos pendulares, ¿no? A veces en cositas puntuales nos vamos demasiado arriba, y después en el resto de nuestra vida parece que nos mantenemos en perfiles en los que yo creo que no ponemos en valor nuestras capacidades, y a veces ni siquiera son las capacidades, sino lo que ya estamos haciendo, que es un poco lo que queríamos manifestar nosotros con esto. Casos que no son solo potenciales, que es que ya están materializados y que son visibles y que están ahí, y que a veces parece que olvidamos esa etiqueta de canarios o de herreños en el caso de estas personas, que tendríamos que tener para darle valor. Yo creo que hay otras regiones, igual que incluso otras nacionalidades, que son mucho más propensas a poner en valor sus logros profesionales y personales, y los hacen sin acritud, sin amargura, sin que eso implique que eso tenga por qué menosvalorar a otros. No se trata de menoscabar el valor de nadie, sino de poner en valor nuestra identidad y nuestro origen, lo de uno, efectivamente. Y yo creo que hay muchas iniciativas que trabajan en esas líneas. Nosotros simplemente, aspiramos a ser una
que aporte un poquitito también en esa línea de trabajo. Que aporta y además bastante. Vuelvo a insistir. Somos ocho islas, diferentes cada una, pero si algo tenemos en común, pues es eso que estamos hablando, que a veces nos apocamos un poquito y no reconocemos las grandes maravillas que tenemos. ¿Hay algún tema recurrente, alguna característica que Jesús haya notado? Decir, ostras, esto se repite mucho en distintos invitados. Eso es complicado, porque es verdad que hemos encontrado un pequeño cosmos de personalidades y de líneas de trabajo. La mayor parte lo que más se repite probablemente es que en muchas de estas personas, ni siquiera en su entorno en el Día del Hierro, la gente era consciente de la importancia de las labores que estaban realizando los que viven fuera de la isla. En ese sentido, o sea, la gente vuelve y es bonito en cierta medida porque encaja también con la humildad del carácter herreño y con el carácter familiar que le daba el propio nombre. Son gente que está haciendo a veces cosas extraordinarias fuera de la isla, pero cuando retornan a la isla, lo único que importa es de quién son, el y tú de quién eres, ¿no? Sí. Sigue siendo el hijo de Antonia, el sobrino de Paco, independientemente de cuáles sean las cuestiones de valor que están haciendo fuera, que es algo muy bonito porque nos retorna a esa base de honestidad y de carácter familiar, aunque a veces encaja también con esa pérdida de la puesta en valor de lo que están haciendo esos herreños en muchos ámbitos profesionales y que luego, sin embargo, pues nos llega cualquier luz de fuera y nos deslumbra inmediatamente por el mero hecho de no ser del territorio, ¿no? Pero sí que yo creo que lo más recurrente con todos ellos es que cuando vuelven a la isla dejan de ser aquellas personas que están realizando investigación o desarrollos académicos o liderando en sus campos profesionales y vuelven a ser el vecino de Sabinosa o el sobrino de tu vecino también, ¿no? La verdad que qué importante lo que se está haciendo, porque al final lo que están haciendo es poner en valor la grandeza de los herreños y casi sin que se den cuenta. Bueno, es que yo creo que una de las grandezas del pueblo herreño y es algo de lo que he podido disfrutar yo como chicharrero acogido en la isla, es que son capaces de hitos y gestas extraordinarias y en ningún momento se baten el pecho ni se consideran más que nadie y simplemente las desarrollan con el mismo carácter de trabajo, humildad y de honestidad que tiene la isla y continúan adelante, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente por eso merecen a veces ponerles un poquitito más el foco, porque yo creo que esa humildad lo pone aún más en valor, ¿no? ¿Y qué importancia le ve Jesús Barranco a que en el podcast pues haya esas memorias orales, no de cuestiones históricas, no de cuestiones tradicionales, sino de ese empoderamiento del propio herreño que es capaz de hacer una serie de cosas que antes podían parecer impensables y lo hace con la máxima humildad? ¿Qué importancia se le da a eso? Para nosotros es un elemento relevante y fuimos siendo conscientes a partir de ya un cierto tiempo de avance en el podcast. No era algo que tuviéramos tan presente de inicio. Nos dimos cuenta de que independientemente de la inmediatez del podcast y de la relevancia que tenía el lanzamiento de los programas y el interés que se generaba en cada momento, se estaba construyendo una pequeña base de memoria, ¿no?, sobre esas personas que es atemporal, porque lo que representa es la capacidad y el impulso para llevar adelante determinados sueños independientemente de las herramientas y el lugar de procedencia, o mejor dicho, contando con esas herramientas, como es entre otras cuestiones, la construcción de carácter que la gente obtiene en la Isla del Hierro por la propia forma de ser de la isla, y que son recursos audiovisuales y un elemento de memoria que queda ahí permanente y que tenemos la sensación de que va a ir ganando valor además con el tiempo, porque además, bueno, pues en algunos casos, aparte de la gente que hemos entrevistado es bastante joven, porque era una de las cosas que queríamos poner en valor. No estamos hablando de historias de hace 40 o 50 años, que no son por ello menos importantes, siguen siendo también importantes, pero creemos que que hay que darle también un vínculo a las nuevas generaciones de la isla para que se den cuenta de que no hablamos de un pasado, sino que estamos hablando del presente de la isla. No les estamos retrotrayendo
a modelos que a lo mejor puedan considerar algo alejados de su forma de vida y de su sociedad, sino que hoy en día hay gente prácticamente de su edad también haciendo ese perfil de labores extraordinarias, y entonces lo que hemos hecho es crear una pequeña base de datos audiovisual que se puede consultar en cualquier momento, que acabará saliendo y surgiendo para muchas personas en los momentos más inesperados. Y bueno, pues enteramos que dentro de esa gran biblioteca que es Internet, en este caso en la parte visual la tenemos en YouTube, representa un pequeñito tesoro que queda ahí independientemente de cuándo termine el podcast y cuándo decidamos ya que ha finalizado la aventura, continuará estando disponible para cualquiera que quiera consultarlo, ¿no? Pero de momento no tiene fecha para acabar, ¿no? No, en absoluto, nada. Lo que tardemos en ponernos las pilas. Es que te iba a preguntar por el futuro y por la evolución. Y no me pongas... Sí, no, bueno, por ejemplo, nosotros sí que hemos evolucionado a nivel de programa. Una de las cosas que yo creo que se puede apreciar es que hemos ido de las entrevistas que se centraban mucho en la persona. Hemos ido tratando últimamente, bueno, un modelo un poquitito más mixto en lo que tiene tanto importancia la persona como el tema que se trata con la persona, y hemos hablado de cuestiones como, bueno, pues como la psicología, el autocuidado. Con Iráya hemos hablado de temas de inmigración tan presentes en la Isla del Hierro, hemos hablado del tema de la protección animal también con la gente del Huaclo en nuestro territorio. Es decir, se le ha ido dando un poquitito de más de peso a temas que yo creo que son de relevancia y para los cuales la persona que estaba invitada era además singular y necesaria para hablar, pero manteniendo probablemente esa misma línea de trabajo un poquito más adelante. Lo que nos estamos tomando ahora son unos meses de descanso, son los momentos esos en los que le decía que se juntan cafés y quesadillas para ir revisando las listas y viendo un poquitito que tenemos en el futuro. Y porque además vivimos en el Hierro, y una de las cosas que te enseña el Hierro es a saber compatibilizar las demandas y el esfuerzo con el descanso y el autocuidado. Entonces vamos a nuestro ritmo, pero volveremos sin lugar a dudas. Claro, pues justamente por ahí iba la siguiente pregunta, ¿no? Para ir finalizando. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva que tienes del Hierro, con la gente del Hierro desde que comenzaste a realizar el podcast? A ver, a nosotros nos ha ido generando una mayor apertura a una línea que ya teníamos en la cabeza, ¿no? Porque lógicamente en nuestro caso era un poco particular y iniciamos el podcast porque ya teníamos esta percepción de la existencia de gente con estos perfiles, porque los habíamos ido conociendo cada uno dentro de nuestro ámbito profesional, y eso nos ha permitido animarnos, ¿no?, a lanzar este programa. Sí nos hemos encontrado con que muchísima gente que nos rodeaba, que no tenía a priori esa idea de la gran capacidad del herreño para radiar en distintos ámbitos profesionales e internacionales, pues la gente se ha sorprendido mucho. La gente, incluso casos que yo, bueno, pensé que eran más conocidos. El primero de los entrevistados que tuvimos fue Canario, hijo de Herminio, padre muy conocido en el Hierro, además tiene una bodega de gran éxito. Pero ese chico fue campeón del mundo del videojuego al que jugaba, el Clash Royale, un videojuego que se juega en móvil. Estuvo viviendo, de hecho, en California, en la casa de Team Liquid, un equipo estadounidense con el que estuvo participando en todos los campeonatos occidentales y mundiales hasta que logró el título. Vive de ser creador de contenido, es decir, es una persona increíblemente conocida fuera del ámbito del Hierro, muy conocida en Canarias, muchísimo a nivel internacional, y sin embargo dentro de la propia isla había gente que realmente no sabía que el chico de Herminio se dedicaba a eso y que había tenido ese tipo de éxito. Entonces hemos visto que el impacto a muy, muy, muy corto plazo en la población de la isla fue mostrar, digamos, no poner en conocimiento a esas personas porque ya eran conocidas, pero sí por motivos muy diferentes a los que eran conocidos en inicio. Y a nosotros mismos, como comentábamos antes, nos han acabado llegando historias que no imaginábamos y que no conocíamos, y que nos han reforzado mucho en esa idea de que el Hierro es una plataforma maravillosa para vivir, para crear y para elegir una vida profesional. Qué bonito final. Qué bonito final, Jesús. Me quedo con ello. No pongo ni una coma. No pongo ni una coma. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús Barranco. Muchísimas gracias, aunque no ha estado también aquí a Elisa González, no porque se recupere, por el trabajo que están haciendo, porque realmente están haciendo un trabajo genial y desde aquí lo ponemos en valor por lo bueno que están produciendo con este podcast, por lo bueno que están haciendo
subiendo pues esa autoestima de los herreños y al final, por ende, estamos todos interconectados, subiendo la autoestima de los isleños de las 8 islas. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchísimas gracias también en nombre de Víctor y de Elisa, que no han podido estar hoy aquí. Gracias a ustedes también por dedicarnos este tiempo y por la puesta en valor de este tipo de programas, y feliz año a todos. Feliz año.